Entré a la casa de mi hija esperando un recibimiento cálido, pero en su lugar me topé con la sonrisa fría de su marido. Su padre susurró, temblando: «Has caído en su trampa. Huye». Sonreí con calma y respondí: «No, él ha caído en la mía». Lo que hice después dejó a todos en shock. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La puerta principal se abrió antes de que terminara de llamar. El rostro de Georgiana se iluminó con una sorpresa genuina, esa alegría que no veía dirigida hacia mí desde hacía meses. «Papá, ¿qué te trae aquí un miércoles por la tarde?». Antes de que pudiera responder, la voz de Urban atravesó el aire cálido del salón, cortante, desdeñosa. «Bueno, ahora ya eres oficialmente un estorbo». Ni siquiera levantó la vista de su tablet. La sonrisa de mi hija se apagó mientras me conducía hacia adentro, su mano rozando la mía como si quisiera disculparse. Saqué un sobremanila del bolsillo de mi chaqueta. Dentro estaba la carta de despido, más pesada de lo que un papel debería ser. «Quería decíroslo personalmente. La planta cerró hoy. 27 años y...». «Un momento». Urban levantó la mano, con el teléfono en la oreja, aunque yo no había escuchado que sonara. «Sí, puedo mover la propiedad Crawford para el viernes. No hay problema». Georgiana desapareció hacia la cocina. El tintinear de las tazas delató su nerviosismo. Yo me quedé de pie en la entrada, aún con la ropa de trabajo puesta y la corbata floja tras el día más largo de mi vida. «Perdona por eso». Urban por fin reconoció mi presencia, dejando el móvil con una precisión teatral. «Cliente importante. Ya sabes cómo es con los negocios de verdad. Ese de verdad no fue accidental». Doblé la carta de despido con cuidado, como doblaba los planos en la planta. «La indemnización es mínima. Después de 27 años, me ofrecen...». «Papá, te preparé tu té favorito». Georgiana regresó con una bandeja, su voz sonaba demasiado animada. Las tazas tintineaban entre sí al temblar sus manos. El teléfono de Urban vibró otra vez. Contestó al instante, dándonos la espalda. «¿Hudson Properties?» «Sí, nos especializamos en adquisiciones rápidas de propiedades en dificultades». «Propiedades en dificultades». Crucé la mirada con Georgiana por encima de la cabeza de su esposo. Ella apartó la vista de inmediato, fingiendo concentrarse en el azucarero. «La cosa es, Winfield», dijo Urban cerrando el móvil con gesto definitivo, «que quizá es hora de pensar en el futuro con realismo». Fue hacia su maletín, que hasta entonces yo no había notado, abierto a su lado como si llevara esperando. El cuero era caro, del que grita éxito a los clientes. Sacó un folder manila mucho más grueso que el mío. «La vida cambia. Las responsabilidades también. Algunos se convierten en activos, otros...». Se encogió de hombros, dejando la frase suspendida como humo en el aire. «Lo que Urban quiere decir», intervino Georgiana en voz baja, midiendo cada palabra como si caminara sobre un campo minado, «es que queremos ayudarte en lo que podamos». «¿Ayudarme?». Urban sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Extendió el primer documento sobre la mesa de centro como un croupier repartiendo cartas. «De eso se trata exactamente. De toda la ayuda que hemos dado durante los años». El papel era nítido, oficial. Los números saltaron a mi vista: $100.000. Matrícula universitaria. La garganta se me cerró al reconocer las cifras, pero no el contexto. Ya ve, cuando la situación laboral de alguien se vuelve incierta, es natural revisar las obligaciones financieras pendientes. Obligaciones familiares. Dejé la taza de té con un control deliberado. «No entiendo». «Eso fueron regalos. La educación de Georgiana, la casa». «¿Regalos?». Urban arqueó las cejas fingiendo sorpresa. «Porque, según mis registros, son varios préstamos significativos que hay que atender». Georgiana se movió hacia la ventana, dándonos la espalda. Afuera, la tarde de marzo se apagaba en penumbras, los faroles encendiéndose en Oak Park. «Es hora de pensar en el futuro con realismo, Winfield». «Tu futuro». Urban sacó otra carpeta del maletín. «Déjame mostrarte exactamente lo que nos debes». Los documentos cubrieron la mesa de caoba como pruebas en un juicio.
Nos había llevado al comedor, diciendo que necesitaba espacio para presentar la situación adecuadamente. La cena que Georgiana había empezado a preparar quedó olvidada en la cocina, su aroma ahora burlándose de nuestro apetito. Matrícula de Georgiana, 4 años en Northwestern. Urban señaló la primera factura. $100.000 pagados entre 2003 y 2007. Yo recordaba esos pagos de otra forma. El orgullo de escribir cada cheque, de saber que mi hija se graduaría sin deudas. Su voz emocionada llamándome al final de cada semestre, con notas altas y sueños brillantes. Después tenemos la entrada de la casa. Otro documento. $50.000 transferidos en febrero de 2019. Ese febrero yo había sido feliz de ayudarlos a comprar en Oak Park, cerca para las cenas de domingo, seguro para los futuros nietos. Recuerdo a Georgiana llorando cuando le di el cheque, diciendo que era demasiado generoso. Muebles, electrodomésticos, gastos de boda. La voz de Urban tomó el ritmo de un subastador. $30.000 en préstamos familiares, documentados aquí. Mi cuaderno de ingeniero apareció en mis manos casi sin darme cuenta. Empecé a anotar fechas, montos, con letra firme a pesar del temblor de mis manos. ¿Tienen mi firma en algún documento de préstamo? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Urban se detuvo, su teatralidad interrumpida. Los préstamos familiares no siempre requieren papeles, Winfield. Confiábamos en ti. Georgiana entró con otra tetera. Nuestras tazas aún estaban llenas, pero vertía mecánicamente, derramándote sobre los platillos. Papá siempre nos ayudó sin esperar nada a cambio, murmuró. Sin esperar, o entendiendo que la generosidad trae responsabilidades. Urban giró la cabeza hacia ella, cortante. Yo seguí escribiendo, 15 de marzo de 2007. Regalo de graduación, muebles para el primer apartamento de Georgiana. Todavía veía su cara cuando la sorprendimos con aquel dormitorio de cerezo. ¿Cuándo se convirtieron estos regalos en préstamos, Urban? ¿Cuándo dejé de tener sueldo? Las circunstancias financieras cambian las obligaciones, respondió sin titubeos, como si lo hubiera ensayado. Lo que parecía generoso cuando estabas empleado, se convierte en deuda cuando no lo estás. El cuaderno se llenaba de preguntas. ¿Dónde están los contratos originales? ¿Quién fue testigo? ¿Qué intereses aplican en préstamos familiares? Georgiana dejó la tetera con un golpe seco. La entrada de la casa no fue un préstamo, Urban. Papá dijo que era un regalo. Lo que tu padre dijo y lo que la ley reconoce son cosas distintas. La voz de Urban cortó la protesta de raíz. Georgiana, ya hemos hablado de esto. ¿De verdad habían hablado de esto? Miré a mi hija como no lo había hecho en toda la noche. Esa forma de evitar mis ojos, de moverse nerviosa de la cocina al comedor. Los hombros caídos, derrotados. El trato de la propiedad Crawford, del que te hablé antes, Urban recobró la confianza. Ese es el tipo de oportunidad que se ve afectada cuando alguien de la familia incumple sus obligaciones. Cerré el cuaderno con precisión. El golpe resonó en el comedor como una puerta al cerrarse. Estas cifras, dije revisando mis notas, suman exactamente $180.000. $180.000 en supuesta ayuda familiar que ahora exigían saldar. Urban recogió sus papeles con la satisfacción de quien cree haber ganado. La cena se enfriaba en la cocina mientras nos rodeaba la escenografía de su caso cuidadosamente montado. La vajilla de boda de mi hija brillaba en el aparador tras la cabeza de su marido. Cada pieza, un regalo mío, ahora convertido en deuda. Necesito verificar algunas cosas, dije, poniéndome de pie lentamente. Mis articulaciones se quejaron tras tanto rato en aquella silla incómoda. Claro que sí. Urban sonrió con la seguridad de quien cree tener todas las cartas. Tómate tu tiempo. Estos documentos no van a desaparecer. Los golpes en mi puerta comenzaron a las 9:45 de la mañana. Urgentes, insistentes, rompiendo la quietud de mi cocina. Yo llevaba despierto desde las 5, rodeado de papeles y tazas de café, mis cuadernos llenos de cálculos que no cuadraban con la versión de Urban. A través del cristal de la puerta principal vi la silueta familiar de Wilbur Hudson, aunque no lo esperaba.
A sus 68 años, el padre de Urban aún conservaba la formalidad de sus días en la banca. Incluso a esa hora temprana, llevaba la corbata perfectamente anudada y el cabello gris peinado con precisión. Pero sus manos temblaban mientras esperaba en mi puerta. Winfield. Su voz arrastraba el peso de una noche sin dormir. Tenemos que hablar. Lo conduje a la cocina, donde mis registros financieros cubrían cada superficie disponible. Los ojos de Wilber recorrieron los papeles esparcidos, midiendo la magnitud de mi investigación. «Has estado ocupado». Se acomodó en la silla frente a mí, su porte formal desentonando con el ambiente doméstico. «Tu yerno me presentó anoche $180,000 en deudas fabricadas. Le serví café de la cafetera que llevaba consumiendo desde el amanecer. Pasé la noche intentando entender cómo los regalos se convirtieron en préstamos». El rostro de Wilber envejeció 10 años más. «Es mi sangre, pero lo que está haciendo está mal». La confesión flotó entre nosotros como en un confesionario. Entonces sacó con cuidado unas fotocopias dobladas del bolsillo de su chaqueta, como si fueran pruebas delicadas. Las encontré anoche en la oficina de Urban. Lleva registros meticulosos de sus proyectos. Pronunció la palabra con disgusto. La deuda fabricada no es de $180,000, sino de $200,000. Ha estado construyendo este caso durante meses. Mis manos permanecieron firmes al desplegar los documentos, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. Cada página revelaba una nueva capa de la estafa de Urban, contratos falsificados con mi firma, fechas imposibles que precedían a las transacciones reales, cálculos de intereses sobre dinero que siempre había sido dado libremente. ¿Esta firma? Levanté una de las falsificaciones. Hizo la W demasiado estrecha. Llevo 40 años firmando igual. Wilber asintió con amargura. Su madre siempre decía que era demasiado listo para su propio bien. Nunca pensé que usaría esa astucia para esto. La luz de la cocina dejó en evidencia cada error en los documentos. Urban había sido meticuloso, pero no lo suficiente. La precisión de la ingeniería me había entrenado para detectar inconsistencias, y sus forjas estaban llenas de ellas. «Hay más». La voz de Wilber bajó hasta convertirse en un susurro. «No eres su primer objetivo. Ha estado identificando sistemáticamente a ancianos vulnerables, personas que perdieron su empleo o con problemas de salud». Dejé los papeles sobre la mesa con un gesto controlado. «¿Cuántos más?» «Al menos 3 que yo sepa. Quizá más». La vergüenza impregnaba cada palabra. Él lo llama adquisición de activos en dificultad. Lo disfraza de negocio legítimo. 2 viejos sentados en mi modesta cocina, rodeados por pruebas de traición, con el sol de la mañana entrando por las ventanas que pronto podrían no ser mías. Wilber había elegido la justicia sobre la lealtad a su familia. Una decisión nada fácil. «¿Por qué me dices esto?» «Porque lo crié mejor que esto. Porque mi difunta esposa estaría horrorizada». Sus manos se aferraron a la taza. «Porque a veces hacer lo correcto significa traicionar la sangre». Las fotocopias revelaban la línea de tiempo de Urban, acción legal programada para la próxima semana, embargo de propiedad autorizado mediante un proceso judicial express, mi casa listada como garantía contra deudas inventadas. «Cree que tendió la trampa perfecta», dije, repasando la planificación meticulosa de Urban. «Pero está a punto de descubrir lo que es una trampa de verdad». Los ojos de Wilber se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. «¿Qué necesitas de mí?» «Acceso continuo a sus registros, documentación de sus otras víctimas». Cerré mi cuaderno con la misma precisión de la noche anterior. «Y el contacto de un buen abogado». Con la tarjeta de Henrietta Spencer en el bolsillo, pasé la mañana organizando cada documento que Wilber me había entregado. El ascensor al piso 15 se sintió como subir a un puesto de batalla. Sujetaba mi carpeta Manila contra el pecho como si fuera una armadura. Spencer y Associates ocupaba una oficina en esquina con vistas al lago Michigan. El tipo de despacho que habla de victorias y justicia servida. Henrietta Spencer era exactamente lo que esperaba. Mirada afilada, cero tonterías, cabello plateado recogido en un moño severo que anunciaba que no perdonaba en la sala del tribunal. «Señor Perkins».
Su apretón de manos fue firme, profesional. Cuénteme su situación. Extendí los documentos falsos de Urban sobre su escritorio de caoba con la precisión de un plano. Henrietta sacó una lupa, examinando cada firma con la concentración de una forense. Estas falsificaciones son casi un insulto. Alzó la vista con una leve sonrisa. Su yerno claramente no respeta su inteligencia. ¿Qué opciones tengo? Legalmente, varias. Se recostó en su sillón de cuero, entrelazando los dedos. Pero antes, veamos qué puede hacer realmente. En Illinois, la carga de la prueba en préstamos familiares recae en el prestamista. Sin documentación adecuada, real, su caso se derrumba. Saqué de nuevo mi cuaderno de ingeniero. ¿Qué se considera documentación adecuada? Contratos firmados con términos claros, testigos de la transacción, evidencia de que ambas partes entendían que era un préstamo y no un regalo. Golpeó con el bolígrafo las falsificaciones de Urban. Nada de eso tiene él. El alivio me recorrió como un bálsamo físico. ¿Entonces no puede quitarme mi casa? No con estas pruebas. Pero, Winfield, ¿puedo llamarlo Winfield? Su mirada se agudizó. Creo que podemos ir más allá de defendernos. Su yerno ha cometido delitos graves, falsificación de documentos, fraude. Si demostramos un patrón, y Wilber mencionó otras víctimas, entonces no hablamos solo de defensa, hablamos de pasar al ataque. Sacó un bloc legal grueso. Necesitaré todos sus registros bancarios, recibos, testigos que puedan dar fe de sus regalos generosos. Más allá de la ventana, el cielo gris de marzo se tendía sobre el lago Michigan, pero dentro de esa oficina sentí calor por primera vez desde que entré a la planta con mi carta de despido. Mi ritane es de $5,000. ¿Puede cubrirlo? Asentí. Mi indemnización apenas alcanzaba. ¿Qué viene después? Ahora se convierte en detective. Tenemos que armar un caso tan hermético que su yerno deseará jamás haber falsificado un papel. Me entregó una lista de verificación detallada, escrita con precisión militar. Registros de 10 años, testigos, cualquier evidencia física de sus regalos. Me levanté con la carpeta bajo el brazo. En 24 horas había pasado de víctima a cliente con un plan. Henrietta, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si Urban es tan arrogante como sugieren estos documentos, se moverá rápido. Cree que lo tiene acorralado. Me acompañó a la puerta. Hombres así siempre subestiman a sus oponentes. Ese es su mayor punto débil. Las puertas del ascensor se cerraron y me descubrí sonriendo por primera vez en días. Urban pensaba que había atrapado a un viejo ingenuo. Necesitaremos cada registro bancario, cada recibo, cada testigo. ¿Está preparado para ese nivel de detalle? El lunes por la mañana estaba en el First National Bank of Oak Park, donde llevaba 15 años de cliente. El vestíbulo de mármol resonaba con murmullos y teclados. Señor Perkins. Janet Morrison, la gerente de sucursal, me recibió con genuina calidez. ¿Cómo podemos ayudarle hoy? Necesito registros detallados de transacciones de los últimos 10 años. Le entregué la carta de representación de Henrietta. Cada cheque, cada transferencia, todo lo relacionado con pagos a la familia de mi hija. Su profesionalidad se tiñó de curiosidad, pero no preguntó nada. 2 horas después salí con cajas de extractos, cheques cancelados y registros de transferencias. Cada documento contaba la historia de un padre amoroso, no de un prestamista. El martes me llevó a la Chicago Federal Credit Union, donde estaban otras transacciones menores pero relevantes. 10 años es mucho historial, señor, comentó la joven cajera, impresionada. La mayoría solo pide 1 año o 2. Esta no es una situación común. El miércoles fue para entrevistas con testigos. La señora Henderson, mi vecina, recordaba perfectamente el camión de muebles frente a la casa de Georgiana. «¡Qué piezas tan bonitas!», dijo mientras tomábamos café en su cocina llena de sol. Usted estaba tan orgulloso enseñándome las fotos que ella le mandó. «Regalo de graduación para mi niña», repetía usted. Bob Cranston, del trabajo, recordó nuestra conversación sobre la entrada de la casa. Me contaste lo feliz que estabas de poder ayudarla a establecerse.
Cada charla añadía peso a mi caso. La gente no solo recordaba el dinero, sino mi alegría al darlo. El jueves fui a Furniture Warehouse en North Avenue, donde increíblemente aún guardaban registros de la compra del dormitorio. La gerente actual, Patricia Valdez, localizó la transacción en su computadora. Pago en efectivo, sin financiación. Su firma en la orden de entrega muestra la dirección de Oak Park. Imprimió copias de todo. Las notas de entrega dicen regalo de graduación del padre, aquí mismo en nuestro sistema. Para la tarde del viernes, mi mesa del comedor había desaparecido bajo una montaña organizada de pruebas. Extractos bancarios ordenados cronológicamente, declaraciones de testigos mecanografiadas y firmadas. Fotografías de cada documento relevante guardadas en mi teléfono e impresas por triplicado. El patrón era inconfundible. Cada transacción llevaba el sello de regalos dados libremente. Pago total e inmediato, sin planes de cuotas, entrega directa a la dirección de Georgiana y, lo más importante, mi alegría genuina al dárselos. Llamé a Henrietta esa noche. Creo que tengo todo lo que me pidió. ¿Cuánto es todo? 3 cajas de registros bancarios, 8 declaraciones de testigos y una cronología detallada desde 2015 hasta hoy. Su risa sonó satisfecha. Winfield, creo que tenemos más que suficiente para defenderte, pero viendo lo que has reunido, me pregunto si deberíamos ir más lejos. ¿A qué te refieres? A que tu yerno cometió un error crítico. Asumió que eras otra víctima anciana que no pelearía. Volvió ese filo depredador a su voz. Está a punto de aprender lo que pasa cuando apuntas a un ingeniero jubilado. El sábado por la mañana me senté en mi cocina con café y la satisfacción del trabajo hecho. Las pruebas no solo eran completas, eran aplastantes. El caso fabricado de Urban se desmoronaría bajo esta avalancha documental. Henrietta tenía razón, ya tenía lo suficiente para defenderme. Pero, mirando aquella montaña de evidencia, entendí que quizá teníamos lo necesario para pasar al ataque. La misma oficina que había presenciado mi desesperación 2 semanas antes ahora se sentía como una sala de guerra. Llegué al despacho de Henrietta con 3 cajas cuidadosamente etiquetadas, cada una con secciones de evidencia organizadas como habrían aprobado mis antiguos supervisores de ingeniería. Los ojos de Henrietta se abrieron cuando empecé a desempacar. Esto es extraordinario, Winfield. La mayoría de clientes me trae una caja de zapatos con papeles sueltos. Tú has construido una fortaleza legal. Examinó mi cronología, cruzó declaraciones de testigos y evidencias fotográficas con creciente entusiasmo. Mira este patrón. Tu yerno lleva meses, quizá años, planificando esto. ¿Cómo? Ha ido reencuadrando sistemáticamente cada regalo como préstamo en sus propios registros. Señaló los documentos fabricados por Urban. Los antedató para que coincidieran con transacciones reales, pero como si fueran préstamos en vez de regalos. No es un fraude oportunista. Es abuso financiero premeditado. La magnitud del engaño de Urban se cristalizó ante nosotros. No se trataba solo de mi casa, sino de un patrón calculado de explotación. Hay algo más, dijo Henrietta, sacando una carpeta gruesa del archivador. Investigué a Hudson Properties. Tu yerno ha estado notablemente activo comprando propiedades a vendedores ancianos, a menudo por debajo del precio de mercado. Desplegó registros de propiedad sobre el escritorio, 6 inmuebles en los últimos 2 años, todos comprados a mayores de 65, todas las operaciones cerradas pocas semanas después de que los vendedores sufrieran estrés financiero. ¿A cuántas familias más les ha hecho esto? Eso vamos a averiguarlo. Henrietta tomó el teléfono. Voy a llamar al Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. El fraude inmobiliario es un delito grave, y si hay un patrón. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones oficiales y formularios. El investigador de la IAPR, Marcus Chen, mostró especial interés en las prácticas de Urban. Llevamos tiempo siguiendo actividad sospechosa en el mercado suburbano, explicó en el edificio estatal del centro. Adquisiciones rápidas de vendedores en apuros, a menudo con presiones familiares. En la oficina regional del IRS, la agente Sara Martínez revisó las declaraciones fiscales de Urban, enfocándose en ingresos declarados frente a adquisiciones de propiedades.
Si está declarando menos de lo que obtiene por estas operaciones, hablamos de un asunto federal. Cada visita añadía otro punto de presión a nuestra estrategia en desarrollo. La arrogancia de Urban lo había vuelto descuidado, dejando un rastro documental que los investigadores podían seguir con precisión devastadora. La belleza de este enfoque, explicó Henrietta mientras revisábamos nuestro ataque en múltiples frentes, es que todo ocurre a la vez. No podrá tapar todos los agujeros. A principios de abril, nuestra trampa estaba perfectamente montada. Investigación fiscal iniciada, investigación sobre su licencia inmobiliaria presentada, demanda civil lista para registrar. Cada pieza diseñada para activarse a la vez y desbordar la capacidad de Urban de responder. Creyó que había encontrado a la víctima perfecta, dije repasando la estrategia completa. Exacto. Anciano, recién desempleado, emocionalmente vulnerable. La sonrisa de Henrietta era afilada como una hoja. Nunca consideró que su víctima fuera un ingeniero con 40 años resolviendo problemas. La pieza final encajó cuando Georgiana llamó esa tarde, con la voz nerviosa pero esperanzada. «Papá». Urban propuso una cena familiar este domingo. «¿Quiere hablar del tema?» Miré a Henrietta, que asintió con seria satisfacción. Urban creía haber tendido la trampa perfecta para un viejo ingenuo. Estaba a punto de descubrir lo que era una trampa de verdad. Habían pasado 2 semanas desde que presentamos las denuncias ante los reguladores. La espera era deliberada, estratégica. Quería a Urban plenamente confiado en su plan antes de revelar el mío. El miércoles por la mañana me encontró en mi cocina revisando por última vez las notas finales de Henrietta. Todo estaba en posición. Investigación fiscal iniciada, expediente sobre su licencia inmobiliaria tramitado, contrademanda civil preparada. Ahora venía lo más difícil, la actuación. Marqué el número de Georgiana con los dedos firmes, pese a lo que representaba esa llamada. «Papá», su voz sonó sinceramente feliz. «¡Qué linda sorpresa! Pensaba si estaríais libres para cenar este sábado. Podría llevar la tarta de manzana que te gustaba, la del crumble de azúcar moreno». «Oh, papá, suena maravilloso. Urban estará encantado de verte». «¿De verdad?» Lo dudaba, pero mantuve el tono cálido. «¿A las 6 os va bien?» «Perfecto. Los niños estarán emocionados de ver a su abuelo». Colgué y me quedé un rato en silencio, rodeado de los sonidos familiares de la mañana suburbana, pájaros en la ventana, el zumbido del refrigerador, la vida normal continuando mientras yo me preparaba para la guerra. El supermercado se sintió distinto mientras elegía los ingredientes con precisión ceremonial. Manzanas Granny Smith, firmes y ácidas, canela de Ceilán, no la casia barata, azúcar moreno que se apelmazaba en cristales oscuros y ricos. Cada ingrediente escogido con el mismo cuidado que antes aplicaba a las especificaciones de ingeniería. En casa, saqué la tarjeta de la receta, gastada por décadas de uso. En los márgenes, la caligrafía infantil de Georgiana, más canela, papá, escrito con lápiz morado cuando tenía 8 años. Comenzó el ritual familiar, pelar las manzanas en espirales largas e intactas, como me enseñó mi madre, el aroma de canela mezclándose con la mantequilla, la harina trabajada hasta una masa dorada bajo mis manos expertas. Los recuerdos volvieron con cada gesto. Georgiana, de 6 años, subida a una silla junto a mí, con harina en la nariz mientras intentaba estirar la masa. «Hazla perfecta, papá», exigía con la seriedad de los niños. «La perfección requiere práctica, cariño», le respondía, «pero el amor compensa muchos errores». La ironía no se me escapaba. Pasé décadas amando de forma imperfecta, dando sin exigir documentos ni devoluciones. Urban confundió generosidad con debilidad, amor con estupidez. El temporizador sonó y me trajo de vuelta al presente. Un dorado perfecto llenó la cocina con el olor a infancia y tradiciones familiares. Aquella tarta representaba todo lo que Urban quería destruir, el vínculo entre padre e hija, la alegría simple de dar sin esperar nada. La dejé enfriar sobre rejillas y la coloqué con cuidado en una caja blanca, como las que usaba para sus pasteles de cumpleaños cuando era pequeña. Mis manos se movían en automático, pero mi mente ya estaba 3 días por delante, imaginando la sonrisa confiada de Urban al desplegar sus documentos falsos. La noche del sábado marcaría el final de una historia y el comienzo de otra,
la última vez que me sentaría en la mesa de mi hija como solo su padre, antes de convertirme en otra cosa, su protector, su vengador, el hombre que eligió la justicia por encima de la paz familiar. La caja de la tarta reposaba inocente sobre la encimera mientras me preparaba para la actuación más importante de mi vida. La espera de 3 días se había hecho eterna. Ahora, caminando por el sendero hacia la casa de Georgiana con su tarta favorita, estaba listo. Mi llamado obtuvo respuesta inmediata. La puerta se abrió revelando la alegría genuina de mi hija, su rostro iluminándose como cuando tenía 10 años y la sorprendía con entradas para la feria. —¿De verdad viniste? Me abrazó con cuidado, atenta a la caja blanca entre mis manos. Los niños han estado preguntando por la tarta del abuelo toda la tarde. ¿Dónde la dejo? En la encimera. Urban está terminando unas llamadas. Ya sabes cómo se pone el sábado con el trabajo inmobiliario. La casa zumbaba con el caos confortable de familia. Voces infantiles desde arriba. Algo sabroso hirviendo en la estufa. Por un momento me permití recordar cuando estas visitas eran puro gozo, sin estrategias ni supervivencia. Wilber apareció desde la sala, su porte formal intacto pese a la ropa de fin de semana. Nuestros ojos se encontraron con una ansiedad apenas disimulada. —Winfield. Su apretón de manos tembló. —Me alegra verte, abuelo. ¿Podemos comer tarta ya? Marcus, de 8 años, irrumpió en la cocina seguido por Emma, de 6. Después de cenar, cariño, Georgiana le despeinó el cabello. Iré a jugar arriba mientras los adultos hablan. Wilber esperó a que se alejaran los pasos y se inclinó hacia mí, cargando demasiada culpa. No deberías haber venido, susurró. Urban se ha estado preparando toda la semana. Tiene documentos, contratos, papeles legales. Has caído en su trampa. Miré a aquel hombre decente que había elegido la justicia sobre la lealtad a su sangre, que lo arriesgó todo para advertirme de los crímenes de su propio hijo. En realidad, Wilber, dije en voz baja, el que ha caído en mi trampa es él. Sus ojos se abrieron cuando la puerta de entrada se abrió de nuevo. La voz de Urban recorrió el pasillo con autoridad profesional. Georgiana, tengo los documentos listos para nuestra conversación con tu padre. Apareció en el umbral de la cocina, maletín caro en mano, con su versión de fin de semana del atuendo de negocios. Su sonrisa tenía el calor de un usurero cobrando deudas. Winfield, qué bueno que te unas a nosotros. Su apretón fue firme, calculado. Espero que hayas venido con apetito para conversaciones serias. Traje tarta. Por supuesto. Su tono sugería que era el gesto impráctico que esperaba de un viejo ingenuo. Bien, después de tratar los asuntos, quizá celebremos. Georgiana se movía entre nosotros con nerviosismo, el instinto de anfitriona luchando contra la conciencia creciente de que algo importante estaba ocurriendo. ¿Cenamos primero?, propuso con esperanza. Negocios antes que placer, cortó Urban, sin dejar margen. Tu padre y yo tenemos asuntos importantes. Los niños bajaron de nuevo, percibiendo la tensión adulta. Mami, ¿cuándo podremos comer tarta? Emma tiró de su manga. Pronto, cielo. Iré a ver la tele al Family Room un rato. La impaciencia de Urban ya era visible. Puso el maletín sobre la encimera con autoridad deliberada. Quizá deberíamos pasar al comedor, sugirió. Es más apropiado para revisar documentos. Lo vi dirigir la velada con la confianza de quien cree tener todas las ventajas. Su maletín, sus reglas de la casa, su suposición de que la autoridad familiar se impondría a la justicia básica. Adelante, Urban. Mantuve la voz dócil, complaciente. Creo que es hora de saldar cuentas. El comedor ya no parecía un espacio familiar, sino un tribunal donde Urban planeaba ser juez y jurado. Se colocó a la cabecera con precisión teatral, el maletín abierto a su lado como un plan de batalla. La lámpara de araña proyectaba sombras dramáticas mientras desplegaba documentos sobre la superficie pulida. Me he tomado la libertad de organizar todas las obligaciones familiares pendientes, anunció con voz de presentación empresarial, pagos de matrícula universitaria, ayuda para la entrada de la casa, muebles y electrodomésticos, varios adelantos en efectivo a lo largo de los años. Cada documento caía sobre la mesa con efecto calculado.
formato profesional, membretes oficiales, cifras capaces de intimidar a cualquiera a someterse de inmediato. El total asciende exactamente a $200.000. Trazó las cifras con el bolígrafo, con la precisión de un contable, más los intereses acumulados a tasas de mercado, por supuesto. Georgiana se inclinó para leer los papeles. El color se le fue del rostro al reconocer transacciones familiares reetiquetadas como deudas. Urban, eso no fueron préstamos. Papá nos dio ese dinero como regalos. ¿Regalos? Las cejas de Urban se alzaron con una sorpresa fingida. Georgiana, ya hemos hablado de esto. Cuando un familiar proporciona ayuda financiera sustancial, hay implicaciones legales, más allá del contexto emocional. Wilber se removió incómodo en su silla y se cubrió el rostro con sus manos curtidas. La vergüenza que irradiaba era casi física, el horror de un padre viendo cómo el comportamiento criminal de su hijo quedaba al desnudo. Solo la matrícula de Northwestern representa una obligación significativa, continuó Urban, aparentemente ciego a la angustia de su esposa y a la mortificación de su padre. 4 años de educación privada no califican como un regalo casual. Lo observé presentar su caso fabricado con la confianza de quien nunca ha sido cuestionado. Cada documento era una obra maestra de contabilidad creativa, transformando generosos regalos en obligaciones legales gracias a la magia de firmas falsificadas y acuerdos con fechas antedatadas. Recuerdo haber escrito esos cheques de matrícula, dije en voz baja. Me sentía orgulloso de ayudar a que mi hija estudiara sin deudas. El orgullo no cambia la realidad legal, Winfield. Urban deslizó otro documento por la mesa. Este es un formulario estándar de transferencia de escritura. En cuanto firmes la casa a nuestro nombre, podremos considerar saldada la deuda. La mano de Georgiana voló a su garganta. ¿La casa? ¿Urban? ¿Quieres quitarle la casa a papá? No se trata de querer, replicó. Se trata de resolver obligaciones financieras legítimas. Su tono sugería que ella estaba siendo irracionalmente emotiva ante simples trámites de negocio. Wilber dejó escapar un sonido entre gemido y quejido. Urban, por favor. Esto no está bien. Lo que no está bien, contestó Urban, con la paciencia condescendiente de quien explica lo obvio a niños lentos, es permitir que las deudas familiares queden sin resolver mientras Winfield está desempleado. Este arreglo protege los intereses de todos. La escritura de la casa yacía frente a mí, prístina y oficial, esperando la firma que completaría el crimen perfecto de Urban. Mi hogar, mi seguridad, el trabajo de toda una vida reducido a la liquidación de deudas inventadas. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta como si fuera a sacar un bolígrafo. La sonrisa de Urban se ensanchó, ya saboreaba la victoria. ¿Quieres mi firma, Urban? Mantuve la voz serena, complaciente. Antes déjame enseñarte unos documentos que quizá te interesen. En lugar de un bolígrafo, saqué una carpeta manila que cambiaría todo. La sonrisa confiada de Urban titubeó cuando asomaron membretes oficiales del gobierno. El sello del Servicio de Impuestos Internos brilló bajo la luz de la araña, seguido de papeles del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. ¿Qué es esto? La voz de Urban dejó escapar el primer atisbo de incertidumbre de toda la noche. Hallazgos preliminares de una investigación fiscal. Fui desplegando los documentos con la misma precisión metódica que él había usado para sus falsificaciones. Parece que hay una discrepancia significativa entre tus ingresos declarados y tus comisiones inmobiliarias reales. El color desapareció del rostro de Urban al reconocer las cifras. $500.000 de ingresos anuales no declarados, estados bancarios con depósitos que jamás aparecieron en sus declaraciones, un rastro documental que conducía directo a cargos federales por evasión fiscal. Eso es imposible. ¿Cómo? Su pluma cara cayó olvidada sobre la caoba. Denuncia ante el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois, presentada el 28 de marzo. Añadí otro documento. Prácticas comerciales fraudulentas, representación ética deficiente, falsificación de documentos. ¿Falsificación de documentos? Susurró Georgiana, inclinándose. Saqué las fotocopias que Wilber me había entregado semanas atrás, notas manuscritas de Urban sobre estrategias de cobro de deudas de su propia oficina, hojas con prácticas de firma, ensayando mi autógrafo falsificado. Tu esposo lleva meses planificando esto, cariño.
Cada regalo que te di lo reetiquetó sistemáticamente como préstamo en sus registros privados. Las manos de Urban temblaron al reconocer su propia letra. Papá, revisaste mis archivos. Wilber por fin alzó la cabeza. No podía verte destruir la vida de un hombre honrado con mentiras. Investigación de la Junta de Licencias Inmobiliarias. Continué, colocando otra notificación oficial. Violaciones deontológicas. Malversación de fondos de clientes. Cuando terminen, te revocarán la licencia de forma permanente. El comedor quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la abuela de Georgiana. Urban contemplaba la evidencia desparramada sobre su mesa, sus papeles falsos ahora insignificantes frente al peso de las investigaciones gubernamentales. No puedes probar nada de esto, dijo, pero sin convicción. Estados bancarios con cuentas ocultas, testigos de clientes a los que estafaste, evidencia fotográfica de tus planes. Señalé la pila en crecimiento. Llevo más de un mes construyendo este caso, Urban. Mientras creías cazar a un viejo indefenso, yo documentaba cada uno de tus delitos. Las lágrimas de Georgiana empezaron a caer en silencio. Comprendía por fin que su matrimonio se había construido sobre una decepción sistemática. ¿A cuántas familias más, Urban? ¿A cuánta gente como papá? Es solo negocios, musitó. ¿Fraude es negocio? La voz de Wilber cargó décadas de decepción. ¿Robar a ancianos propietarios es negocio? El documento de traspaso de la casa seguía donde Urban lo había puesto, patético e impotente junto a las notificaciones de investigación federal y las quejas profesionales. ¿Quieres saber cómo obtuve estos documentos, Urban? Tomé el teléfono con calma deliberada. Te voy a poner unas conversaciones interesantes. Los papeles de Hacienda eran solo el aperitivo. El plato fuerte estaba por empezar. El altavoz chisporroteó con la voz conocida de Janet Morrison. El señor Perkins siempre estaba tan orgulloso al ayudar a Georgiana. Esos pagos universitarios fueron definitivamente regalos, no préstamos. Decía, la educación de mi hija es la mejor inversión que haré. Urban se abalanzó hacia adelante. Grabaste conversaciones privadas sin consentimiento. En realidad, son conversaciones de negocios en espacios públicos. Perfectamente legales en Illinois. Deslicé a la siguiente grabación. La señora Henderson, la vecina, recordaba con claridad la entrega de los muebles. Oh, sí. Winfield estaba tan emocionado con ese dormitorio. No paraba de decir que era un regalo de graduación para su niña. Nunca mencionó préstamos ni devoluciones. Georgiana se cubrió la boca, reconocía la voz de la vecina confirmando lo que siempre supo. Eran regalos dados con amor, no deudas por cobrar. Bob Cranston, de la planta, anuncié al poner otra grabación, recuerda nuestra charla sobre la entrada de la casa. La voz áspera de Bob salió por el altavoz. Vi a Winfield más contento que en años. Dijo que le hacía ilusión ayudar a su hija a establecerse. Jamás habló de que se lo devolvieran. El rostro de Urban enrojeció de ira. Has orquestado toda esta conspiración. He documentado la verdad. De la carpeta saqué fotografías que le helaron la sangre, imágenes de documentos de su propia oficina, sus planes escritos a mano, sus hojas de práctica de firma, sus listas de objetivos. Papá tomó esas fotos. La voz de Urban se quebró. Wilber asintió lentamente. No podía permitir que siguieras destruyendo a gente inocente. Las fotos detallaban el método de Urban para defraudar a ancianos, listas de posibles objetivos, notas para identificar propietarios vulnerables bajo presión financiera, los documentos de un depredador sistemático. Junta de Licencias Inmobiliarias de Illinois, caso número 2025-407. Puse la carta oficial encima del montón. Investigación por ética profesional, falsificación documental, malversación de fondos. Tu carrera se acabó, Urban. Georgiana se puso en pie de golpe, la silla chirrió sobre la madera. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? ¿Cuánto de nuestro matrimonio se ha construido robando a ancianos? Yo no robé nada. ¿Presté servicios legítimos? ¿Forjando firmas? ¿Fabricando contratos de préstamo? Su voz subía con cada palabra. ¿Intentando robar la casa de mi padre con fraude criminal?
Urban miró desesperado a su padre. Papá, estás destruyendo a tu propia familia. La destruiste tú, respondió Wilber, firme, definitivo, cuando elegiste el delito por encima del carácter. Saqué el último documento, una carta de la Fiscalía del Condado de Cook. Investigación penal por fraude. Caso en trámite. Los fiscales ya están armando su acusación con las pruebas que les entregué. La araña del comedor proyectó sombras duras sobre el rostro derrotado de Urban. Su plan perfecto se había convertido en la evidencia perfecta de su criminalidad. ¿Batalla legal? Repetí, devolviéndole su antigua seguridad. Urban, no lo entiendes. Los fiscales ya están construyendo el caso. Las semanas posteriores a aquella cena de sábado cayeron como fichas de dominó. Cada consecuencia empujaba a la siguiente. Mayo trajo una primavera distinta a Chicago. En el escaparate de la inmobiliaria de Urban apareció un aviso: licencia suspendida. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional actuó con rapidez al ver pruebas documentadas de fraude sistemático. Tribunal Superior del Condado de Cook, 15 de mayo. Urban se plantó ante la jueza Martínez con un traje que ya no transmitía confianza. Su abogado negoció un acuerdo para evitar la prisión federal, restitución total, disculpa pública, revocación permanente de la licencia y 5 años de libertad condicional. Señor Hudson, la voz de la jueza cargaba el peso de la justicia. Su práctica sistemática de dirigirse a propietarios ancianos representa un abuso especialmente reprobable de la confianza profesional. La disculpa ordenada por el tribunal se realizó en su antigua oficina, ante clientes defraudados y periodistas que ya olían la historia. $27.000 de daños para mí, $43.000 para otras víctimas. Su reputación quedó tan destruida como él había querido destruir la mía. 3 días después, estaba en mi cocina con Georgiana, compartiendo café y el silencio cómodo de la reconciliación. Papá, debí haberlo sabido, las lágrimas amenazaban su compostura. Debí plantarme aquella primera noche. Estabas entre la lealtad a tu marido y el amor a tu padre. Es una posición imposible. Le rellené la taza, el vapor subía entre nosotros como incienso de perdón. Lo que importa es que elegiste la verdad cuando contaba. Presentó la demanda de divorcio al día siguiente de la sentencia, recuperó su apellido y empezó a planear una vida libre de manipulación tóxica. Los niños se quedaban conmigo algunas tardes mientras ella asistía a clases de asistente legal en el centro. Morrison Construction Consulting me ofreció un puesto que se sintió como una resurrección. Tu estrategia durante todo este proceso legal nos impresionó, explicó el socio principal, David Chen. Necesitamos a alguien con precisión de ingeniero y olfato para resolver problemas. A los 65, estaba de nuevo empleado, valorado, aportando. El trabajo era exigente: revisar proyectos, detectar fallos estructurales, prevenir errores costosos. Mi experiencia había vuelto a ser un activo. Las cenas de domingo en mi casa se convirtieron en tradición. Georgiana llegaba con los niños. Wilber traía flores de su jardín. Nos reuníamos alrededor de mi mesa del comedor, la misma sobre la que un día desplegué las pruebas de los delitos de Urban, ahora escenario de charlas sobre tareas escolares y planes de fin de semana. Abuelo Wilber, cuéntanos otra vez la historia de la tarta, pidió Emma, con una mancha de chocolate en la mejilla. Pues verás, los ojos de Wilber chispearon. Tu abuelo Winfield hizo la tarta de manzana más perfecta, y cuando la trajo aquella noche, ninguno imaginaba que ayudaría a atrapar al malo. Los niños se reían, sin comprender del todo las complejidades adultas, pero sintiendo el final feliz: justicia servida, familia restaurada, la verdad triunfando sobre el engaño. Georgiana me miró desde el otro lado de la mesa. Su sonrisa irradiaba libertad y posibilidades. Gracias por todo, papá. Afuera, las tardes de primavera caían sobre el vecindario. Dentro, mi casa se llenaba de risas y conversación, los sonidos de una familia reconstruida sobre cimientos de honestidad y amor. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.